Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Y hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web fundacionpalarc.com. Espero que os gusten. Muy bien, vamos con las noticias. Descubierto en Madrid la primera sauna visigoda de España. ¿Os imagináis descubrir una sauna visigoda en plena sierra madrileña? No es broma, en el yacimiento de la Cabilda, ubicado en el hermoso entorno de Hoyo de Manzanares, los vestigios de una comunidad visigoda del siglo VI han emergido a la luz. Aunque esta comunidad tenía una vida sencilla, dedicada a la agricultura y a la caza, construyeron caminos, zonas de culto y mucho más. Pero la joya de la corona es, sin duda, una sorprendente estructura. La primera sauna visigoda de toda España. Este horno calentaba piedras que luego se arrojaban a una pileta, creando un espacio de vapor. Todo ello delimitado por muros de granito, conocidos por su excelente conductividad térmica. ¿Y sabéis lo que es más emocionante? Hasta ahora no había nada igual en toda la península ibérica. Es un descubrimiento sin precedentes. Antes de este hallazgo, se pensaba que el lugar era un simple aljibe, es decir, una construcción diseñada para almacenar y conservar agua, generalmente de la lluvia, pero no, era algo mucho más emocionante. Descubierto en España un tumor craneal de la época romana. ¿Sabías que se ha encontrado un tumor craneal de la época romana aquí mismo, en la península ibérica? Sí, exactamente en la Sima de Marcenejas, ubicada en Lastras de Teza, en Burgos. Pues bien, gracias a una técnica llamada microtomografía computarizada, se han conseguido imágenes tridimensionales del cráneo. Imagina, es como una autopsia pero virtual. Este cráneo perteneció a un hombre que vivió durante el Imperio Romano y al observarlo se descubrieron 4 lesiones craneales. 3 de ellas, parece que tuvo algunos encontronazos en su vida. Y no eran simples caídas o tropezones. Estas heridas se sitúan en la parte superior de la cabeza, que es algo muy extraño para ser un accidente. Pero la 4ª lesión es el verdadero as en la manga, un tumor en el cráneo. Y este es el primer registro de tal afección en la península ibérica de esa época. Este descubrimiento nos hace reflexionar sobre cómo vivían las personas del pasado con estas afecciones, cómo sobrevivían, cómo era su calidad de vida. Es fascinante, ¿verdad? ¿Cómo llegó el Homo sapiens a Siberia? El polen lo revela. ¿Cómo llegó el Homo sapiens a la gélida Siberia? Pues resulta que hace unos 45.000 años nuestros antepasados iniciaron una increíble aventura. Imagínate, estamos en plena edad del hielo y durante varios milenios las temperaturas suben y los bosques crecen. El Homo sapiens, aprovechando estos cambios, comienza a explorar territorios más allá. Y no lo hicimos solos. Resulta que en un rincón remoto cerca de Ust-Ishim, localidad situada en Siberia Occidental en Rusia, un buscador de huesos de mamut encontró un fémur. Y este fémur no era común, tenía hasta 47.000 años de antigüedad, y no solo eso, tenía trazas de ADN neandertal. Sí, parece que nuestros antepasados se cruzaron con ellos. ¿Y cómo sabemos todo esto? Pues resulta que científicos han estudiado polen del lago Baikal, polen, y han descubierto que un aumento de temperaturas facilitó la llegada de nuestros antepasados a Siberia. Un paisaje que antes era gélido se volvía más ameno para la aventura. Interesantísimo. Pirámides más allá de Egipto, el enigma de Kazajstán desenterrado. ¿Hay pirámides más allá de Egipto? Pues hay noticias. En Kazajstán han desenterrado una pirámide hexagonal de la Edad del Bronce, pero no te dejes llevar por lo que conoces de las pirámides egipcias. Esta es única y sorprendente en su diseño, pues solo mide 3 metros de altura. Sin embargo, su forma laberíntica y su detalle en piedra nos cuentan historias fascinantes. Lo más curioso, pues las paredes exteriores están decoradas con imágenes de animales, pero principalmente de caballos. Sí, caballos, y no es una casualidad. Se cree que la comunidad de aquel entonces tenía un especial culto a este noble animal. Además, los hallazgos incluyen cerámicas, aretes de oro y otras joyas, lo que sugiere que servía como un cementerio de lujo. Y aunque muchos llaman a este descubrimiento una pirámide, su estructura hexagonal y sus misteriosos megalitos la distinguen de cualquier otro monumento en Europa y Asia. ¡Brutal! ¿Cabañas de 7.200 años en perfecto estado?
el misterio de la draga. Vamos a viajar 7200 años atrás sin movernos, y es directamente desde la Draga en Banyoles, Girona, donde tenemos un descubrimiento que te va a dejar boquiabierto. Unas cabañas neolíticas en estado, espera, excepcionalmente conservado, sí. Has oído bien, como si acabasen de ser construidas. Y lo más curioso, esta zona ha estado 10 años esperando que volviésemos a excavar. Me imagino las cabañas diciendo, que aún estamos aquí. ¿Y sabes qué es lo más impresionante de todo? Pues grandes tablones de madera que superan los 3 metros de largo y cubren todo el suelo excavado. Es como si los antiguos pobladores de la Draga quisieran mostrarnos sus habilidades arquitectónicas. Y, para poner la guinda del pastel, también se han realizado prospecciones en la orilla del lago. El objetivo, descubrir cómo era el ambiente de la Draga hace miles de años y si hay más sorpresas escondidas bajo sus aguas. Espectacular. 6.200 años en tus pies. Descubre el calzado más antiguo de Europa. Imagínate por un momento adentrarte en una oscura cueva y encontrarte con un par de sandalias, pero no cualquier par. Las esparteñas más antiguas de Europa. Resulta que hace casi 2 siglos, un hallazgo en la cueva de los murciélagos en Albuñol, Granada, nos desveló una galería convertida en cementerio, restos humanos, utensilios y sí, esas valiosas sandalias de esparto, aparte de otros objetos de este mismo material. Y ahora un grupo de científicos ha analizado 14 de las decenas de objetos de esparto con las técnicas y metodología actuales. Y algunos son los más antiguos jamás encontrados. Los 4 mejor conservados tienen unos 9.500 años y son del periodo mesolítico. Sí, 2 milenios antes de que llegara la agricultura a la región. Pero volvamos a nuestras sandalias. Antes de este descubrimiento, las alpargatas más antiguas que se conocían tenían 5.500 años y provenían de Armenia. Pues bien, nuestras esparteñas las superan por 700 años, ya que la datación por radiocarbono estima para ellas una edad de 6.200 años. Espectacular. Dado celta de 2.300 años descubierto en Polonia. ¿De dónde vienen los juegos de azar? Pues resulta que los celtas ya jugaban con dados hace más de 2.000 años, sí. ¿Has escuchado bien? Un reciente hallazgo en el sur de Polonia, en un asentamiento llamado Samborowice, nos ha desvelado un singular dado celta del siglo III a.C. Este curioso objeto, elaborado con hueso o asta de animal, tiene una particularidad. A diferencia de los dados que conocemos, este solo muestra los números 5 y 6. Además del dado, en este mismo yacimiento se encontró una fíbula de hierro, un broche antiguo en un estado increíblemente bien conservado gracias a un accidente fortuito. Y es que este broche cayó al fuego. Este accidente creó una capa protectora que evitó su corrosión durante todos estos años. Pero eso no es todo. Allí también se han descubierto edificios enterrados donde los celtas realizaban actividades artesanales, desde tejido y metalurgia hasta alfarería. ¡Maravilloso! Descubrimiento épico, el segundo templo romano de Navarra. ¿Quieres descubrir los secretos de una ciudad romana en pleno corazón de Navarra? Pues vamos a Santa Cruz de Eslava. A tan solo 50 kilómetros de Pamplona, esta ciudad romana esconde maravillas. Desde los años 90 conocíamos su impresionante foro que sufrió un derrumbe en el siglo III después de Cristo. Pero atención, las últimas excavaciones han desvelado algo espectacular. Estudiantes del Diploma de Arqueología de la Universidad de Navarra han descubierto el podio del templo principal que presidía la plaza. Imagina un muro de 10 metros de largo, hecho de enormes bloques de arenisca, con molduras decorativas que han resistido el paso del tiempo. Y eso no es todo, se han encontrado fragmentos de columnas gigantes y detalles del techo del templo. Y si eso te parece poco, también se han hallado indicios del pavimento de la Basílica del Foro, el corazón administrativo de la ciudad. Este templo, construido en el siglo I después de Cristo, es una prueba del rápido impacto de la religión romana entre los vascones, los antiguos habitantes de la región. Mola, ¿eh? Homo sapiens contra neandertales, los secretos del abrigo de la Malia. ¿Estás listo para un viaje de 35.000 años atrás? Vamos a ello. En el abrigo de la Malia, en Tamajón, Guadalajara, se han descubierto hallazgos paleolíticos que han dejado a la comunidad científica con la boca abierta. Adrián Pablos y Noemí Sala, los directores de la excavación, junto con un equipo del CENIE, han desenterrado herramientas líticas que nos hablan de cómo vivían nuestros antepasados en el Paleolítico Superior. Y no solo eso, también han encontrado restos de animales que nos cuentan que comían, sí, ciervos, bisontes y hasta conejos. Pero lo más sorprendente es que, en lugar de encontrar restos neandertales como esperaban,
descubrieron evidencias de Homo sapiens. Estos hallazgos son cruciales porque llenan un vacío en la historia de la meseta de la península ibérica. Y aquí viene lo emocionante. En futuras excavaciones podrían encontrar evidencias de los últimos neandertales y, quién sabe, quizás incluso más sorpresas. Todo un viaje en el tiempo. Hienas contra humanos, la lucha por la supervivencia en la prehistoria. ¿Cómo sobrevivieron los primeros humanos en la península ibérica? Esta es una historia de supervivencia, hienas y carroña. Hace 1,4 millones de años, nuestros antepasados eran probablemente omnívoros. Pero, ¿cómo conseguían la carne? ¿Eran cazadores o carroñeros? Pues la respuesta te sorprenderá. Resulta que en lugar de cazar, estos primitivos Homo aprovechaban los restos dejados por los tigres de dientes de sable. Pero, espera, no era tan fácil. Tenían que competir con la hiena gigante por esos preciados restos. Un estudio reciente del CNIE nos revela que estos humanos tuvieron que desarrollar estrategias de cooperación, comunicación y defensa. Imagínate a un grupo de homínidos armados con palos y piedras gritando y ahuyentando a estas hienas para proteger su comida. Todo un espectáculo. Y aquí viene lo interesante. Las simulaciones por computadora sugieren que un grupo óptimo de 13 individuos era el número mágico para tener éxito en esta lucha por la supervivencia. Interesante, ¿verdad? Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete y dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc. Y echa un vistazo a nuestra web fundacionpalarc.com porque allí encontrarás también las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchísimas gracias.